Hola, buenos días. Vamos, vamos a seguir con el tema de transistor MOS, que hoy previsiblemente acabaremos y será la última clase de teoría. Y luego ya a partir de mañana ya será desarrollar los problemas que tenemos planteados, ¿no? Ya sea los que quedan de la hoja del transistor bipolar como los que quedan de la hoja o los que hay planteados de la hoja del transistor MOS. Por tanto, en principio, os comparto pantalla. En principio ya acabamos pues ese tema, ¿no? El tema de teoría y la teoría de la asignatura del transistor MOS. Hoy empezamos recordando cuáles son las expresiones analíticas para la corriente de drenador del transistor MOS. Para tensiones de puerta, recordad que el transistor MOS es un dispositivo en el cual, tiene 4 terminales. El cuarto se suele poner cortocircuitado con la fuente, luego tenemos la puerta y luego tenemos el drenador. Podemos definir la tensión de drenador a fuente y la tensión de puerta a fuente. Y luego tendríamos dos corrientes, la corriente de puerta, que es cero, porque aquí tenemos un condensador que evita, un dieléctrico que evita el flujo de corriente, y la corriente de drenador, ¿no? Con lo cual me falta expresar la corriente de drenador en función de estas dos tensiones. Entonces lo que tenemos es primero es que si esta tensión de puerta es pequeñita, pues no conduce corriente. Esto está en off, lo que sería la región subumbral. En el fondo algo de corriente hay, pero bueno, en principio lo despreciamos, ¿no? Luego tenemos la zona lineal. Cuando VGS es mayor que VTH, pues tenemos dos opciones. Uno, que la VDS sea pequeñita, entonces estamos en la zona lineal. En el fondo es una dependencia cuadrática con la tensión de puerta. Esto será para lo contrario, ¿no? VGS mayor o igual que VT. Y a la vez que la tensión de drenador sea inferior que la tensión de saturación. Luego tenemos esta expresión de aquí, que sería la segunda forma de corriente de conducción, en la cual no hay una dependencia explícita de VDS, ¿no? Entonces tendríamos lo mismo y la VDS mayor que VSAT, donde la tensión de saturación es igual a VGS menos VTH. Es el modelo más sencillo de corriente de transistor MOS. No se tiene en cuenta dependencia de la corriente de saturación con la tensión del drenador fuente, es decir, esto
Si expresamos ID en función de VDS, pues esto crece con una cuadrática y cuando llega al máximo se queda fijo. Para distintos valores de VGS, pues tenemos distintas curvas. Si VGS es inferior a VTH, entonces la corriente es cero. Y luego la segunda curva, pues tiene esta pinta, que es la ID en función de la VGS, que es que a partir de la tensión umbral tenemos una corriente apreciable, ¿no? Igual que el transistor bipolar, que en el fondo cuando la tensión colector-emisor varía, en el fondo la tensión, la corriente no es constante, pues aquí algo parecido pasa, ¿eh? En el fondo aquí tenemos algo de dependiente. En la zona de saturación tenemos algo dependiente, de forma que a partir de la tensión de saturación que depende de VGS, cuanto mayor sea VGS, más a la derecha me encuentro, pues cuando aumentamos VDS, en el fondo hay una ligera variación. Esto se le llama modulación de la longitud de canal. La longitud de canal se hace, la longitud de canal efectiva se hace cada vez más pequeña. Para tener en cuenta este efecto, podemos poner aquí una expresión, digamos, empírica, que donde lambda da cuenta de esta dependencia con la tensión de drenador, ¿no? Habrá una dependencia lineal, ¿no? Esta lambda será pequeñita, por decirlo de alguna forma. De forma que lambda VDS menos VDS es más pequeña que 1. Pues este efecto pues es un efecto de segundo. Okay. ¿Qué más? Vamos a las transparencias. Más efectos de segundo orden. Esto ya es el segundo paquete de transparencias. Vale. Más consideraciones. El modelo que os he puesto, este modelo, que sería el modelo de SPICE 1, es muy sencillito y no cuadra demasiado bien con las o al 100%, no cuadra al 100% con lo que serían las mediciones experimentales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir lo siguiente, que si yo me voy al laboratorio, cojo un transistor bipolar, un transistor MOS de verdad y empiezo a hacer mediciones, voy variando la tensión de drenador y mido la corriente, pues tendría pues unas cosas al menos con la misma forma, ¿no? Y si yo intentase cuadrar esas curvas con este modelo de aquí, pues tendría el siguiente problema. O cuadro muy bien la corriente de saturación y luego infraestimo lo que es la corriente lineal,
o cuadro muy bien la corriente lineal y luego sobreestimo la corriente de saturación. Esto es lo que observaría en el caso de que yo me pusiese a comprobar este modelo. Intento comprobar este modelo, que es el más sencillito, y me sale que, bien, tiene la misma forma, pero o cuadro una cosa o cuadro la otra. Aquí el grado de libertad que tengo son dos valores, que es la tensión umbral y la beta. Bueno, y también la lambda, ¿no? Pero bueno, la lambda es de segundo orden. Estos dos parámetros son los que puedo jugar, ¿no? Entonces, o con estos dos me permite o ajustar muy bien la saturación o ajustar muy bien la parte lineal, pero no ambos. Entonces, si yo quiero utilizar una expresión que más o menos me funcione para los dos regímenes, pues se incluye un parámetro que es el parámetro alfa, ¿no? Que consiste en lo siguiente. Tenemos lo mismo, tensión cero, corriente cero para tensiones inferiores al umbral. Mi cuadrática. Esto VDS inferior VSAT. Y luego la de saturación, VDS mayor que VSAT. Tenemos lo mismo, donde VSAT es igual a VGS menos VT. Pues este parámetro alfa sería un tercer parámetro que añadiríamos, que me saldría pues, por aquí y por aquí. Es un parámetro adicional que ponemos multiplicando aquí, luego la derivada que hace que esto sea máximo, pues es este valor de aquí, y el punto a partir del cual pues tenemos que esta expresión lineal es máxima, pues ya no es VGS menos VT, sino que es esta expresión VGS menos VT entre alfa. ¿No? En donde alfa pues debe estar entre 1 y 2, más o menos 1, algo y tal. Si alfa fuese igual a 1, pues recuperaríamos las expresiones ¿no? que no van tan finas, que es el modelo SPICE 1. Esto es lo que se llama el modelo SPICE 3. Y funciona bastante bien. Es tan sencillo como el primero. Me añade al menos analíticamente, al menos en lo que son la forma de las curvas, me añade un parámetro adicional. Otros efectos adicionales. El transistor MOS, pues como sabéis tenemos, esto sería el PMOS, el NMOS, perdón. Ahí. Sería P silicio. Dato. Ahí. Y tenemos aquí una longitud de puerta, una longitud de transistor, L mayúscula. Y ponemos esa diferencia de tensión, VDS,
entre la fuente y el drenador. Eso implica forzar un campo eléctrico. Estamos creando un campo eléctrico que podemos estimar, más o menos, grosso modo, como cuál es la diferencia de tensión VDS que estamos forzando dividido por la longitud del canal que tenemos entre los dos terminales drenador y fuente. Esto sería una estimación a lo bruto de mi campo eléctrico interno. Como sabéis, la movilidad de los portadores, ¿no? Aquí los portadores serían electrones libres que irían en contra del campo eléctrico. Los electrones irían de fuente a drenador, por lo tanto la corriente iría de drenador a fuente. Pues se ven acelerados por el campo eléctrico. Entonces nosotros decíamos que la densidad de corriente de arrastre de esos electrones pues sería pues menos más Q por N por la movilidad por el campo eléctrico, donde esto no es más que la velocidad del electrón. Es densidad de carga, ¿no? De hecho, esto sería menos la velocidad del electrón, mu por E, y esto sería menos la densidad de carga. Aquí estoy multiplicando la densidad de carga por la velocidad. En la J, recordad, es la densidad de carga por la velocidad. Esta es negativa y esta es negativa, en relación al campo eléctrico, y al hacer menos por menos me salía el más. Y esta era la expresión que utilizábamos para obtener las expresiones analíticas del transistor MOS, ¿no? Puesto que aquí en esta beta, si recordáis, esto era para el NMOS, mu Cox prima W dividido por L. Esto era la dependencia de esta beta con la geometría del transistor omega y L. Omega da cuenta de lo ancho que es el canal. Esto tendrá una anchura, omega. L mayúscula es la longitud. Y Cox prima, si esto tiene un grosor Tox, pues Cox prima es la permitividad eléctrica del óxido, aquí tenemos el óxido, dividido por este grosor del óxido, ¿vale? Esto era mi beta, y todo esto se derivaba de esta expresión de aquí. La pega de esto es que será cierto siempre y cuando el campo eléctrico, recordad que si yo mido la velocidad de ese electrón, bueno, en valor absoluto en función del campo eléctrico, a medida que aumenta en magnitud ese campo eléctrico, pues me crece esa velocidad linealmente, esa mu sub n por el campo eléctrico es la expresión que estoy cogiendo. Pero si el campo eléctrico se estresa demasiado, llega a un punto en el cual esto satura, ¿no? Hay un campo eléctrico crítico a partir del cual la velocidad ya no crece más y obtenemos lo que es la velocidad de saturación del portador, de los portadores. Ya no dan más de sí, simplemente van a una velocidad máxima. Con lo cual, en el fondo, la expresión de la corriente de arrastre ya no es Qn por mu n por E, sino que sería Qn por la velocidad de saturación. Esto es un parámetro tecnológico, que sea, pues, porque ya nos hemos ido más allá del campo.
Y entonces ya no me sirve 100% esta expresión. De hecho, ya no me sale por aquí la MUN, me sale VSAT. Para diferenciar de esta VSAT, pues podemos poner aquí pues V mayúscula en lugar de V minúscula y esto, por ejemplo, VDSAT, de VDS. Y esto sería V minúscula de saturación, que no es exactamente, tiene sentido de esto de aquí. ¿Vale? Bueno, no voy a entrar en cómo se deriva, se deriva a partir de esta expresión de aquí, que es tener en cuenta, primero, que la corriente de saturación ahora será la carga que yo tengo en el canal QSAT', que es esta. Esta la derivamos el otro día. VGS menos VT. Aquí hay el efecto de la alfa que os comentaba, multiplicado por la velocidad de saturación, en lugar de mu por el campo eléctrico. Y esto es igual a la expresión en lineal cuando ha llegado a la velocidad de saturación. No voy a entrar en esto. Lo único que lo que observamos es que la corriente de saturación del transistor está, digamos, entre dos límites o entre dos expresiones. Uno, la expresión que teníamos o tenemos que os he puesto aquí. Esta es la expresión en la cual la velocidad de saturación, este fenómeno todavía no se tiene en cuenta. Estamos en esta región. Si estamos más en esta región, pues tenemos una expresión de corriente de saturación que depende cuadráticamente de la tensión de puerta. Es esta de aquí. ¿Vale? Igual que antes. Este es el efecto puramente de estrangulación del canal. Se estrangula, deja de haber portadores, o deja de haber densidad suficiente, ¿no? Recordad que esto en un punto se hace muy débil, ¿no? ¿Por qué? Porque esta tensión hace que esta diferencia de tensión sea más pequeñita y aquí se crea menos canal. Esto era el principio de llegar a una tensión de saturación. Entonces llegamos a esta expresión si solamente es por este mecanismo. Ahora bien, si llegamos a una corriente de saturación por el segundo mecanismo, que es este mecanismo de saturación por campo eléctrico fuerte, entonces mi expresión tiende a esta de aquí. Beta VGS entre VT por VSAT. En donde VDS SAT es B mayúscula, que es esto de aquí. Esto sería la corriente de saturación. La beta es mu Cox por W dividido por la longitud de canal, VGS menos VT. Y luego está VSAT, que ponemos que es la que se activa en caso de que la longitud de canal sea muy pequeñita y el campo eléctrico sea del orden o superior que el campo crítico que comentábamos, y por tanto la velocidad del electrón es más o menos la velocidad de saturación. Entonces, en ese caso, la corriente de saturación ya no es la cuadrática anterior, sino que es esta de aquí, en donde la V de SAT es linealmente proporcional a esta velocidad de saturación. L entre L, ¿no? Tendremos aquí V SAT, V minúscula, ahí. V SAT entre la mu n, la L y la L se me va, la mu n se me va.
que esto es la expresión esto es la carga de inversión que tenemos ¿no? en la lámina de inversión, ¿no? Esta es esta expresión de aquí, que es densidad de carga por velocidad. Y por área, porque paso de corriente, de densidad de corriente. Esto es lo mismo que veíamos. Esto lo puedo derivar de aquí como J por A, esto es la corriente, en donde J es densidad por velocidad. Velocidad tabla de velocidad de saturación, por tanto tenemos densidad por área por velocidad de saturación, densidad de carga. Y estas dos, pues es la Qn', que es densidad superficial, por la longitud omega. Vale, esta de aquí sería esta de aquí. Que no es más que la densidad lineal, ¿no? Por la densidad de carga en la línea de unión entre drenador y fuente. Densidad de carga lineal. Esto tiene unidades de coulombio por centímetro, ¿no? Puesto que esto es densidad superficial por longitud, es densidad lineal. Luego esto es centímetros por segundo, por tanto tenemos coulombios por segundo, que son amperes. Pero esto viene de la expresión fundamental esta. El caso es que el sistema tenderá a esta relación lineal con la tensión de puerta. Ahora ya no hay una cuadrática, hay una constante. Esto es una constante, porque la VSAT no depende de es un parámetro tecnológico más. Y aquí el exponente es 1. Es decir, que la corriente de drenador en función de la tensión de puerta, pues a partir de una tensión umbral, yo puedo encontrarme o con una cuadrática, que esto sería para longitud de canal al que se dice largo, porque la corriente, el campo eléctrico será inferior al campo eléctrico crítico durante toda la trayectoria del electrón a través del canal, y una relación lineal, ¿no? Una relación lineal que sería para el L corto, canal corto, en donde el campo eléctrico es del orden del crítico. Y tenemos esa relación lineal con VGS, esa relación lineal. O un 1 o un 2, o una cuadrática o una lineal. Y esa relación cuadrática o lineal me da cuentas, me da una idea de si mi transistor es de canal corto o de canal largo. Bueno, aparte de todo eso, ya acabando, pues tenemos el modelo de pequeña señal, ¿no? Es decir, este sería el modelo dinámico de transistor con y de mayúsculas son las expresiones analíticas en DC que hemos obtenido, y luego habría dos condensadores entre puerta y drenador y entre puerta y fuente que dependen de la tensión. No vamos a entrar en cuál es la relación entre VGS, VDS, perdón, entre estos dos condensadores y estas dos tensiones. Simplemente sabed que estas dos tensiones
son dependientes, perdón, estos dos condensadores son dependientes de las tensiones entre las cuales está conectado. VGD y VGS. También hay los condensadores de los diodos en inversa, que también tienen una dependencia con la tensión, que serían estos de aquí, entre drenador y sustrato, porque si cortocircuitamos en principio aquí, pues la carga no varía. ¿Vale? Porque solo jugaremos con estas dos tensiones. El caso es que analizar esto de forma analítica con lápiz y papel pues no es viable, se tiene que utilizar un simulador, ¿no? Un simulador numérico que integre las ecuaciones de Kirchhoff y las ecuaciones diferenciales que rigen estos condensadores, teniendo en cuenta su dependencia con las tensiones. Para resolver esto se necesita una solución numérica. Si queremos hacer obtener alguna solución analítica, pues lo que se hace es lo mismo que se hacía con el transistor bipolar. Se linealiza alrededor de un punto, los condensadores se cogen fijos en ese punto de tensión de polarización, tendremos ahora una tensión de puerta de trabajo, y aquí no está, pero también tendremos una VDS de trabajo, una VDSQ. Tenemos una VGSQ y una VDS de trabajo, una VDSQ. Y también tendremos una corriente de drenador de trabajo. Entonces esta ID se linealizará alrededor de este punto de trabajo. De forma que yo cogeré la expresión de corriente en el régimen que yo esté, por ejemplo en el de saturación. Aquí muestro cómo se desarrolla ese modelo de pequeña señal para el caso concreto en el cual el transistor MOS esté operando en saturación. Si estoy operando en saturación, linealizo y eso me da pues una corriente DC, que es esta I de Q, el punto de trabajo, y que se obtendría esta I de Q simplemente cogiendo las expresiones que hemos visto en el papel, pero evaluadas en un punto de trabajo, VDSQ y VGSQ, y luego una dependencia lineal con, en este caso, con las tensiones de puerta y de drenador. Esta dependencia sobre todo será con VGS, porque con VDS será más débil. Recordad que esta dependencia con VGS si estoy en saturación, si estoy en saturación, la dependencia sobre todo es con VGS. Hay una dependencia más débil con VDS. Entonces, pero bueno, la hay. Entonces, yo puedo sacar mi modelo de pequeña señal, pues haciendo eso, esa sensibilidad de la corriente de saturación en relación a VGS y la sensibilidad de la corriente de saturación en relación a la tensión de puerta, VDS, ¿no? Estas dos derivadas. Esta dependerá de la lambda y esta dependerá de la beta, ¿no? Que es esta de aquí. Se hace la derivada y se puede expresar en función de esta I de Q. Fijaos que la R0, que es la dependencia con la tensión de VDS, esta R0 es simplemente la inversa, ¿no? La R0 sería coger esto, hacer la inversa, y esto sería la R0, que sería pues eso, la inversa de la pendiente de la corriente de la relación corriente
VDS. Es decir, esta pendiente va como 1 entre R0. La pendiente que hay siempre en una relación ID con VDS tiene unidades de ohmios a la -1. Estas pendientes, en una corriente, en una curva corriente con tensión, tiene unidades de ohmios a la -1, ¿no? Lo que sería la pendiente, la tangente del ángulo que forma con el eje real, con el eje X. Pues la inversa es R0. Por eso tenemos esa relación inversa, ¿no? R0 como, en este caso, la derivada de VDS respecto de ID en el punto de trabajo. Esto me dará dos expresiones R0 y GM, que esas sí que os tiene que importar porque serán las que utilizaremos para nuestro modelo de pequeña señal. Es decir, ese transistor de 3 terminales se convertirá en esto de aquí, en donde los condensadores están evaluados en ese punto de trabajo, serán constantes, ahora serán constantes. La idea es que esas tensiones no van a variar mucho en relación a ese punto de trabajo y las corrientes tampoco. Algo variará. Aparte de los condensadores, tenemos esos dos elementos circuitales que dan cuenta de esa sensibilidad de estos dos términos que relacionan la corriente global con las posibles variaciones que yo tenga sobre el punto de trabajo. Ya sea VDSQ como VGSQ. Aquí tendría que ser VGSQ y no VT. Aquí hay un error. Variaciones de la tensión de puerta y de tensión de drenador en relación a la tensión de trabajo de puerta y la tensión de drenador de puerta. Perdón, y la tensión de drenador de trabajo. Esta diferencia la definimos como V minúscula de S minúscula y a esta diferencia como V minúscula GS minúscula. Repito, esta T es errónea. Esto tendría que ser VGSQ. Tendría que ser esto. Esto tendría que venir aquí. Porque esta diferencia es la V minúscula GS minúscula. Por tanto, esos parámetros por los que está multiplicando, que son las sensibilidades, pues esta G minúscula, M minúscula, ¿no? Que tiene unidades de ohmio a la -1 y esta R0. Claro, esta GM da cuentas de una corriente entre drenador y fuente dependiente de una tensión que no es drenador y fuente, que es VGS. Por tanto, le ponemos como fuente de corriente dependiente de una tensión en otro punto. Ahora bien, si es la tensión de drenador, entre la corriente entre drenador y fuente, en función de la tensión entre drenador y fuente, pues lo que tenemos es una resistencia. La corriente de drenador entre drenador y fuente en función de la tensión entre drenador y fuente, entonces esto es una resistencia. Podríamos poner aquí una fuente de corriente dependiente de la tensión misma por la cual corre esta corriente, pero esto ya es por definición es una resistencia. Lo que quiero decir es que cuando quiero poner una dependencia, no con esta diferencia de tensión, VDS, sino con otro punto, entonces no me vale el símbolo de resistencia, tengo que poner un símbolo de fuente de corriente dependiente de tensión en otro punto. Porque si la tensión de la cual depende no fuese VGS, sino que fuese VDS, entonces esto ya no sería una fuente de corriente, sería una resistencia. Eso es lo que quiero decir. Ahora creo que lo he explicado sin trabarme. Con lo cual tendremos un R0
y un GM, que son los parámetros de pequeña señal, teniendo en cuenta la evaluación en el punto de trabajo que hemos considerado, que es IDQ. Las capacidades, pues, están evaluadas también en el punto de trabajo y dependen de la tensión. Ejemplo. Aquí, ejemplo. Este es un análisis similar al que hicimos el otro día en el ejercicio del bipolar. Solo que esto es, en lugar de tener un bipolar, tenemos un transistor MOS tipo N. Os lo dibujo y os lo muestro. Fijaos que también tenemos unos condensadores, eso C infinito, unos condensadores que me ayudan a aislar el transistor en el punto de trabajo. Ahora lo muestro. Igual que en el ejercicio que estuvimos haciendo la última clase, utilizaremos kiloohmios como unidad, voltios como unidad de tensión y miliamperios como unidad de corriente. Por ejemplo, en el caso de la beta, que serían amperios por voltio cuadrado, pues aquí utilizaremos miliamperios por voltio cuadrado como unidad. Eso sería kiloohmios a la... No, kiloohmios a la menos 1, no. Eso sería kiloohmio a la menos 1 dividido por voltio. Esta beta. Bueno. A ver, 12. Bueno, lo muestro. A ver que no me he equivocado al dibujar. Vale. Pues la idea es que yo tengo esta tensión VI y esta tensión de salida VO. ¿Cómo se relacionan entre ellos? Yo para este transistor pues tengo un valor de beta y un valor de VTH. No me dan valor de alfa, por tanto utilizaré el modelo SPICE nivel 1. También las expresiones que tenemos para el modelo de pequeña señal son para SPICE nivel 1. Pues el funcionamiento es lo mismo. ¿Cómo resolver esto? Lo mismo, la misma forma en la cual resolvimos el amplificador con el transistor bipolar. Que es, primero, tenemos dos tipos de fuentes de corriente, una fuente de tensión alterna y una fuente de tensión continua. Vamos, esto es como si tuviésemos aquí una fuente de valor VCC en relación a la tensión 0 de referencia. Todas estas, en el fondo, están cortocircuitadas, recordad, en electrónica ponemos un simbolito para no poner tanto cable por en medio. Y este simbolito de aquí me indica un valor de 0 voltios absolutos. Por tanto, si yo pongo aquí, en este caso son 12 voltios absolutos, estoy presuponiendo, aunque no lo dibuje, si pongo aquí 12 y aquí 0, estoy presuponiendo la existencia de una fuente de tensión constante. Capacitores C infinito, lo mismo. Cuando la frecuencia de oscilación de mi fuente es 0, la impedancia capacitativa,
J entre C omega es igual a infinitos ohmios. Por lo tanto, el condensador lo podéis sustituir por un circuito abierto. Ahora, cuando la frecuencia sea distinta de cero, yo con este C infinito quiero hacer notar que es bastante grande en relación a las frecuencias típicas en las cuales esto pueda operar, ¿no? De orden de unos hercios. A lo mejor si me voy a milésimas de hercio, pues entonces sí que se activan, porque estoy muy cerca de lo que es una frecuencia cero. Pero la idea es que este C infinito es que en los valores típicos de frecuencia que vamos a utilizar, pues porque yo me conecte a una red que opera a 60 o a 50 hercios, pues tendré pues, una impedancia capacitativa igual a 0, ¿no? Porque esto ya no es 0, esto omega, y esta C es muy grande, y por lo tanto tenemos 0 omega. Por tanto, en este caso, el condensador se ha sustituido por un circuito cerrado. Por lo tanto, en minuto 0, yo esto lo dejo en abierto, este se cortocircuita, simplemente lo pongo porque primero, frecuencias igual a 0. Entonces, este no lo tengo en cuenta porque estoy aplicando superposición. Aquí tengo un circuito abierto. Aquí yo tengo dos resistencias. RD. Esto, condensador, pues nada, ahí en abierto. El V0, que es esta V0. Solución 1, que será directamente 0, porque por aquí pasará una corriente 0, por aquí no pasa corriente, por tanto hay una diferencia de tensión 0. Fuente de tensión de 12. 12 voltios. Ok. El objetivo ahora no solamente es saber cuánto vale la tensión que me interesa, que es esta tensión de salida, sino ahora mismo saber en qué régimen de operación está este transistor. Entonces, si yo aquí tengo 12 voltios, y aquí tengo una resistencia y otra, y por aquí se me va una corriente igual a 0, yo puedo aplicar divisor de tensión. En esta resistencia, que será VGS, a mí me interesa esta VGS, que sea mi tensión de puerta de trabajo, la puedo obtener simplemente mirando este valor de resistencia, que creo que le decía R2, es R2 en relación a R2 más R1 por la tensión de caída, 12. Recordad, divisor de tensión. Sobre la tensión que se divide, 12 voltios que se han de dividir en dos tramos, yo pongo en el numerador la resistencia en donde quiero mirar la caída de tensión. R2 vale 100. Y R2 más R1, que son 400. ¿No? 3 por 4, 12, eso son 3 voltios. Yo tengo aquí 3 voltios. Por aquí pasa corriente cero, por aquí no me está influenciando nada porque está aislando ese condensador, está aislando respecto a cualquier perturbación alternativa. Por lo tanto, yo tengo 3 voltios como valor de VGS entre este nodo, entre puerta y fuente, yo tengo 3 voltios. Por lo tanto, lo primero que observo es que estoy por encima de la tensión umbral, que es de 1 voltio. Por lo tanto, estoy en on, no está en corte. Puede estar en lineal o en saturación. Entonces, voy a suponer que está en saturación. En saturación yo tengo que IDS es beta medios VGS de trabajo, ¿no? Menos VTH al cuadrado, y luego la tensión de drenador ha de ser mayor o igual que la tensión de saturación
¿no? Ponemos V de SAT, ¿eh? Y la tensión de saturación entre drenador y fuente, que es VGS Q menos VT. Esto era 3, esto es 1, por tanto estos son 2 voltios. Si a resulta de este análisis me sale que aquí yo tengo, yo que sé, 1 voltio, entonces querrá decir que no estoy en saturación, porque VDS ha de ser mayor que 2 voltios. Vale, pues IDS es igual. Beta medios. Beta es 0,2. Por tanto, beta medios es 0,1 por VGS menos VT. VGSQ son VGSQ son 3 menos 1, 2. 2 por 2, 4, 0,4 miliamperios. Recordamos que estamos utilizando un sistema ¿no? de unidades en donde la corriente, la tensión y la resistencia las mido en miliamperios, voltios, kiloohmios, ¿no? Estas son la terna de unidades, 100, 300, aquí miliamperios entre voltio cuadrado. Por tanto, el resultado son miliamperios, ¿no? Eso serán miliamperio entre voltio cuadrado por 2 voltios al cuadrado, ¿no? Entonces se me va y tengo miliamperios. Ok, pues por aquí me bajan 0,4 miliamperios. Aquí yo tengo una resistencia, RD, que vale 10K. Por tanto, la caída de tensión en RD es, aplicando la ley de Ohm, la corriente de drenador por RD. Esto es 0,4 miliamperios y esto hemos dicho que RD son 10 kiloohmios, ¿no? 10 kiloohmios. Estos son 4 voltios. Kiloohmios por miliamperios son voltios. 4 voltios. Por tanto, aquí me caen 4 voltios. Si aquí hay 12, pues aquí habrá 8. Aquí habrá 8 voltios, que es superior VDS. Esto es el drenador. Vuelvo a dibujar. Aquí tenemos 12 voltios, aquí por divisor de tensión hemos tenido 3, por tanto aquí hay 3 voltios de VGS. Aquí tenemos un VDS que en principio desconocemos y pasa una corriente IDS que si estamos en saturación hemos dicho que son 0,4. Por tanto, como estos son 10K, 10 por 0,4 son 4 voltios, 12 menos 4, aquí yo tengo 8 voltios en relación a tierra, por tanto, esto VDS son 8, que es superior a VGSQ menos VT, que hemos dicho que era la tensión de saturación, que son 2 voltios. Por tanto, perfecto. Estamos en saturación. Y me quedo con la copla que la corriente de drenador de trabajo son 0,4 y la tensión de puerta de trabajo son 3 voltios. Si ahora yo me voy al modelo de pequeña señal, el modelo de pequeña señal me decía G me vale raíz cuadrada de 2 beta por I de Q y R0 es 1 entre lambda y de Q. Bueno, R0, ponemos un lambda igual a 0 y eso me dará un valor infinito para R0. Más sencillo todavía, mejor. Y esto será raíz cuadrada de 2 veces
0,2 por I de Q, que son 0,4. Y estos son, a ver si lo tengo por aquí, un valor de GM de 4 es posible, 0,4. Hacemos esta operación y me da un valor de GM de 0,4. Y este será el modelo de pequeña señal a frecuencias bajas, ¿no? En donde las capacidades no se activan. Estas capacidades que hemos puesto aquí, si las frecuencias son bajas, estas capacidades son pequeñitas, no pasa lo contrario que con los C infinitos. Pues no me van a salir, este R0 es infinito, por tanto solo tengo la GM. Solo tengo la GM, esta de aquí, que es la cual voy a coger y voy a sustituir en mi modelo en AC. Ahora, en el modelo en AC, esta fuente ya no la anulo, la considero, y luego la fuente de 12 voltios la anulo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esta VCC ahora la he cortocircuitado a tierra. Este condensador y este condensador ahora son cortocircuitos. Con lo cual, entre el nodo de puerta del transistor y tierra, yo tengo R2, R1 y RS en paralelo, porque están todos conectados entre los mismos par de nodos, que es la puerta, perdón, RS no, sería R1 y R2 están en paralelo, porque entre la puerta y tierra tengo R2 y tengo R1 porque ahora el VCC está cortocircuitado a tierra, ahora estos son 0 voltios. No, tengo R1 en paralelo con R2. Y luego aquí en la parte derecha tengo RD en paralelo con RL, porque ahora esto es un cortocircuito. Igual que el VCC está cortocircuitado y esto es tierra, yo tengo RD y RL que están en paralelo, porque están conectados entre el nodo del drenador y la tierra. RD en paralelo con RL. RD en paralelo con RL. Y luego R1 en paralelo con R2. Y el transistor sustituido por su modelo de pequeña señal. Eso me da pues un circuito lineal en donde VO será menos menos GMVGS por el valor de la resistencia, menos GMVS por el valor de la resistencia, y en donde VGS no es más que por divisor de tensión, pues es una fracción de VS. De la entrada, VS, yo tengo una fracción, que es RB en el numerador y en el denominador la suma. RB en el numerador y en el denominador la suma. Y tenemos la dependencia de VGS con VS. Esto de aquí lo ponemos en VGS. Hacemos el paralelo de RD y RL y nos sale, igual que habíamos hecho RB mayúsculas, el paralelo de R1 y R2, y nos saldrá la relación entre tensión de salida y tensión de entrada. Un factor de ganancia de menos 3,6, que lo vemos aquí, ¿no? Es decir, si tenemos esta en el azul, una señal relativamente pequeñita en cuanto a amplitud, ese 0,5 sin omega t, pues lo vemos aquí pues invertido, ¿no? Porque aquí está subiendo y aquí baja, pero con un factor de magnificación de 3,6 en magnitud. Si me paso, si hago demasiado fuerte las oscilaciones, pues me voy del régimen de saturación. O paso de saturación a corte del transistor y el transistor deja de conducir corriente porque pasa a off, porque la tensión de puerta es demasiado pequeña. Esto pasa cuando VS baja demasiado. Entonces, si me voy por debajo del umbral, me quedo recortado. O
paso de saturación es lineal. Y también me recorto. Bueno, y esto era lo que quería mostraros. Si tenéis alguna pregunta. José Luis, una pregunta. Sí. Que estemos en saturación en DC no implica que estemos en saturación en AC. Exacto. Si estoy en AC, dependerá de la amplitud. Si estoy en una amplitud demasiado grande, entonces salgo de ese régimen. Entonces el modelo de pequeña señal ya no me sirve. El modelo de pequeña señal, este modelo con el cual hemos sustituido el transistor, solamente es válido mientras el transistor se mantenga en saturación, que es en esta banda de aquí. Mientras esta entrada sea suficientemente pequeñita, de forma que la corriente de drenador y las tensiones a las cuales está forzado el transistor no lo hagan entrar en corte o no lo hagan entrar en saturación. Entonces ya mi aproximación ya no es válida. Mi aproximación solo es válida si estoy en saturación, que es este modelito. Si no estoy en saturación, deja de ser válida. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues dependerá del régimen en AC. Si el régimen en AC es con oscilaciones relativamente pequeñas, pues seguirás en saturación y en tu modelo funcionará perfectamente. Si las oscilaciones en AC son demasiado fuertes, por ejemplo, esto tiene una amplitud de 2 voltios, entonces cuando baja, pues baja por debajo es decir, para que este transistor funcione, aquí ha de haber una diferencia de tensión de como mínimo de 1 voltio. Pero si este baja demasiado, tira la tensión hacia abajo y a lo mejor aquí tengo, yo qué sé, 0,5. Entonces ya no está en marcha. Entonces ya no me vale el modelo de transistor de pequeña señal, que lo he linealizado. Recordad esto. Y ahora vuelvo a cuando he sacado el... Esta expresión de GM sale de la derivada de la expresión de saturación, que vamos un poco más atrás. Aquí, ¿no? Aquí hemos cogido la expresión de ID en saturación, la hemos derivado y nos ha dado unos valores. Claro, esto sea cierto siempre y cuando yo esté en saturación, que es esto. Cuando estoy en corte, pues esto es 0, entonces nada, ID es 0. Ok. Bueno, pues lo dejamos aquí y mañana seguimos con problemas. Gracias por la atención.